buenas tardes. Desde la Escuela de Posgrados en Educación Integral les saluda Lucía del Carmen Bustos Aguilera para trabajar con la unidad de aprendizaje número 8 del curso de Género y Derecho del doctorado en Estudios de Género. Con esto cerramos este curso. Se pretende al terminar esta unidad que el estudiante o quien estudie o consulte esta información dignifique los logros alcanzados en materia de equidad de género para su apreciación y ejercicio en la práctica legal y social. Espero que la información les sea de utilidad. Cada diapositiva presentada, la mayor parte está de manera textual de las fuentes consultadas, las cuales tienen al pie de la misma presentación para que amplíen ustedes la consulta de la información. Bien. En esta ocasión, pues vamos a tratar los temas de derecho y equidad de género, lo que se conoce como una distribución justa de derechos, oportunidades, recursos, responsabilidades, tareas, atendiendo a la diferencia entre hombres y mujeres, la participación de personas diferentes con los mismos derechos, el papel de la sociedad en la promoción del derecho y estos derechos, y el papel de las instituciones en la promoción del derecho y de estos derechos. Es reconocer, hombres y mujeres somos iguales, pero diferentes. Derecho y equidad de género, distribución justa de los derechos. Pues las palabras igualdad y equidad hacen referencia a ciertos conceptos que han sido analizados en diferentes contextos. Hay quien incluso los toma como un sinónimo, de acuerdo a sus propios razonamientos, aunque la igualdad se da en el derecho sin distinción de sexo, creencia, religión, etcétera, en las mismas condiciones, por la única situación, por la única cualidad de ser personas, hombres o mujeres, mientras que la equidad es el tratar de establecer alternativas que permitan el equilibrio entre las necesidades particulares de un individuo u otro para que esta igualdad se presente en la realidad. Bien, la discusión básicamente se da en términos de justicia cuando se enfoca a la distribución adecuada de recursos entre las personas que integran a nuestro Estado como nación y la sociedad que la conforma a nivel de toda la comunidad, la familia y los individuos. Se parte del supuesto de que tratar a las personas como iguales puede ser la base para un trato no justo o no equitativo, pues esto dependerá de las condiciones de cada persona o de cada colectivo en su contexto de desarrollo. Entonces, sí se puede dar un trato igualitario al reconocer que son sujetos de los mismos derechos, pero al mismo tiempo algunos de ellos, por sus características o cualidades individuales o grupales, tienen necesidades más específicas y por lo tanto se debe de trabajar en términos de equidad para guardar un equilibrio que permita un trato real dentro de la diferenciación de manera igualitaria conforme a derecho. Por lo tanto, un trato equitativo implica tomar en cuenta las diferencias en cada persona colectivo en función de definir políticas y acciones dirigidas a equilibrar accesos y oportunidades. Por ejemplo, en la educación, en la salud, en el trabajo, etcétera. Incluso en la participación de las mismas políticas y los programas estructurales. Un tratamiento o un trato equitativo otorga a cada quien lo que necesita para ejercer su derecho de igualdad sin mayor obstáculo, tratándose de las mayorías y al mismo tiempo dentro de ese trato diferenciado de las cualidades y necesidades en lo individual. No se trata de proveer a todas las personas de lo mismo, sino de asegurar el ejercicio pleno de sus derechos para todas y todos.
Para ello hay que atender a aquellas personas que presentan alguna carencia, alguna dificultad o algún obstáculo en el ejercicio de sus derechos y el aprovechamiento de las oportunidades. Esto implica que el trato diferenciado en cuanto a situaciones específicas logra la igualdad en el ejercicio de los derechos, o se pretende que logre esa igualdad, pues todas las personas somos sujetos de derechos, aunque nuestras condiciones y nuestro desarrollo como individuos en un contexto determinado tiende a marcar a veces ciertas diferencias. La inequidad no solo atenta en contra de los ideales democráticos y hace imposible pensar en cualquier posibilidad efectiva del derecho, es opuesta a nuestro proyecto de nación. Menciona aquí en un artículo de la UNAM algunas declaraciones de quienes en la política están al frente de las decisiones. No se puede permitir caer en el campo de la ciencia ficción, dice el autor, si es deseable, viable y alcanzable reducir los extremos que hoy impiden visualizar un futuro promisorio a millones de personas que hoy guardan como único error haber nacido en una condición desfavorable. O sea, la persona está ahí no por decisión propia, sino porque ahí le tocó nacer, empezar a desarrollarse y en las condiciones en que vino al mundo. Y a veces es desfavorable para la misma persona en su propio contexto de desarrollo, incluso en su terreno individual. En ese sentido, se debe de procurar tener una distribución justa de los recursos en función de las diferencias y necesidades particulares. En esta tesitura, la equidad permite incidir en el respeto a la dignidad y de manera particular en la construcción de una verdadera inclusión social, una verdadera integración y una verdadera cohesión entre las personas, involucrando la generación de condiciones necesarias para ese acceso equilibrado y justo a los servicios públicos, de calidad en igualdad de circunstancias, decíamos, como el derecho a la salud, la educación, la seguridad, la justicia, los medios de vida, los recursos y oportunidades, para garantizar lo que en términos de derechos humanos y constitucionales se maneja como una vida digna, como un buen vivir. Partir de esta premisa de que deben ser satisfechas las necesidades básicas de manera suficiente para toda la población, se trata de consensuar hacia la mayoría. Desde las posturas más conservadoras hasta las más progresistas, sostienen desde diferente perspectiva la reducción de la desigualdad como un reto de la era contemporánea. Y eso es lógico porque cuando se habla de diferentes contextos o diferentes comunidades en un mismo territorio, en una misma situación, con una pluralidad cultural, con una pluralidad en cuanto al acceso a ciertos recursos y a ciertos espacios, pues a veces en vez de favorecerlos se engrandece, ¿no? Se hace una laguna mayor. De ahí que no solo es necesario pensar en términos de la legislación, el derecho de igualdad, sino la forma en la que a través de la equidad se pueda mantener ese equilibrio real en cuanto a necesidades. El derecho internacional en derechos humanos y la Constitución establecen implícita o tácitamente ese futuro deseable, ¿no? Donde de verdad esos derechos igualitarios se hagan patentes. Por ejemplo, el derecho a la salud no puede ser pensado sin tener ciertas necesidades alimenticias satisfechas, y la necesidad alimenticia no implica por sí sola el bienestar general de una persona ni su posibilidad de desarrollo. Entonces, a veces el contexto marca esas desigualdades, y si no se trabaja en forma en los mecanismos para buscar el equilibrio de acuerdo a esas necesidades particulares, pues estamos ante un panorama que acrecenta la desigualdad. El acceso a la vivienda, la educación, el entretenimiento forman parte del desarrollo integral de una persona, y esto implica un derecho a crecer en un entorno sano, libre de violencia y reconocido por el derecho actual, por las leyes vigentes. De ahí que se busque también una distribución justa de las responsabilidades.
de entre el Estado, entre el colectivo y entre los propios individuos para vivir en una sociedad en mayor armonía. No necesariamente entendiendo por esto el hecho de vivir en paz y en una sociedad justa, sino en una sociedad igualitaria y equitativa, reconociendo esa individualidad o esa diversidad entre las personas que nos permita atender de uno a uno y de uno al colectivo y del colectivo a uno estas particularidades. La responsabilidad del Estado y la sociedad en materia de equidad implica reconocer y respetar los derechos de todas las personas sin discriminación alguna. ¿Cuáles son algunas de las responsabilidades del Estado? Bueno, pues reconocer, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de todas las personas. Promover la equidad de género, especialmente para mujeres trabajadoras y jefas de familia. Establecer mecanismos e instituciones para garantizar la igualdad y la equidad. Y al tener estos mecanismos e instituciones, hagan patentes, las socialicen y las lleven a una vivencia real. ¿Cuál es la responsabilidad de la sociedad? Pues denunciar todo caso de sexismo y acoso, rechazar el binarismo de género, exigir una cultura de igualdad en el trabajo y en general en todos los contextos, ejercer los derechos políticos, comprar con responsabilidad el cuidado, o sea, algunas acciones que competen a nivel personal que implican el desarrollo social. ¿Qué es la equidad como valor social? Pues implica dar a cada persona lo que le pertenece, reconociendo sus condiciones y características específicas. Esto, pues, aterrizaría en un terreno de justicia social, reconociendo la diversidad y la eliminación de cualquier acción o actitud discriminatoria. Entonces, partiendo de lo social hacia lo individual y teniendo un retorno de lo individual a lo social. Y al mismo tiempo demarcando como colectivo social a quienes nos representan en nuestras estructuras políticas y gubernamentales para que se trabaje en esta tesitura. La equidad es fundamental para los derechos humanos y para el desarrollo de la sociedad, porque si nosotros reconocemos esa diversidad y esa diferenciación y nos aplicamos en atenderlas, pues estaríamos haciendo realidad esa condición igualitaria, esos derechos de igualdad. El reparto equitativo de responsabilidades entre hombres y mujeres es un componente integral de relaciones de justicia, en las relaciones para el bienestar y desarrollo de los individuos, que se pondrá de manifiesto obviamente en las familias y las comunidades. Es decir, si yo educo en mi familia con el ejemplo, esto será llevado a otros contextos de desarrollo y tendrá que mostrarse también con el ejemplo cómo se trabaja en términos de equidad, cómo se identifican las particularidades y las necesidades individuales y cómo una persona, siendo empática, puede aplicarse en términos de equidad para hacer efectiva el derecho a la igualdad. La igualdad entre hombres y mujeres se manifiesta a través de un justo trato y equitativo y a través de un reparto de responsabilidades alcanzables y urgentes. Ya no es en la actualidad válido, por decirlo de alguna manera, el hecho de decir, como eres mujer te toca esto y como eres hombre te toca esto. Tendrá que ver entre el acceso a las mismas oportunidades y el ejercicio a iguales tareas en función de esas particularidades, conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que una persona pueda tener frente a acciones igualitarias. Si bien muchos de los gobiernos se han comprometido a la promoción de una asociación de igualdad entre hombres y mujeres en la familia, en la comunidad, en la vida pública, los individuos siguen luchando contra los arraigos, contra los arraigados modelos de dominación y violencia que caracterizan a gran parte de la interacción humana. O sea, una cosa es lo que está por escrito y otra cosa es lo que muchas comunidades siguen llevando a cabo en sus vivencias, por creencias, por tradiciones, por costumbres, por una formación cultural propia de alguna región, por ejemplo.
Dentro de la distribución justa de las tareas se habla de una distribución equitativa de las actividades en el hogar, así como el cuidado y la crianza de las hijas y los hijos, que corresponde tanto a los padres como a las madres por igual, mujeres y hombres por igual. La distribución equitativa de responsabilidades es un componente integral del establecimiento de relaciones de justicia. Decíamos que aunque en algunos espacios todavía está muy arraigada la cultura del rol social, se debe de reconocer que tanto hijos como hijas, hombres o mujeres, padres o madres, deben distribuir de manera equitativa esas responsabilidades. Esa distribución equitativa es un componente que contribuye al bienestar y desarrollo de los individuos dentro de sus propias familias y dentro de las comunidades. En el plano individual, pues se requiere un cambio en la forma en que se socializa a los niños para convertirse en hombres, a las niñas para convertirse en mujeres, y cómo al interior de una familia, de la comunidad y de la vida pública se van respetando estas diferencias, pero se van reconociendo estas capacidades. La diferenciación entre los hijos y las expectativas de los padres, así como el trato abusivo a las mujeres de familia desde hace mucho tiempo, hace que los hombres perpetúen un sentido de privilegio y superioridad, ¿no? Sobre todo cuando se reparten de manera inequitativa las labores. Y no solo las labores, sino las formas de comportamiento en lo general y las propias creencias. Se contribuye a reducir la definición de masculinidad y feminidad, la devaluación de las contribuciones hechas por mujer y la perpetuación de patrones de dominación, opresión, así como la pobreza. O sea, nada de que se lo merecen por ser pobres o son pobres porque quieren, o es mujer en condiciones precarias viviendo en un contexto de pobreza. Bueno, pues es normal porque es mujer y ahí le tocó vivir y cuestiones así. Nada fuera de lo que rompa con la igualdad y la equidad tiene que verse como algo culturalmente en términos de normalidad. La palabra dignidad, respeto a las diferencias entre hombres y mujeres a partir de la dignidad de las personas. La dignidad implica posición de valor, mérito, valioso, apreciado, precioso, merecedor. De dicho concepto deriva el prestigio o por lo que se infiere que la dignidad es un atributo inherente a la persona que da derecho a que se le reconozca, aprecie y respete por su condición de tal. Es decir, una persona es digna simple y sencillamente porque es persona. Y por ser una persona que vive en sociedad es valiosa, debe ser apreciada y debe ser merecedora de los mismos derechos. Por algo se dice que la dignidad es el pilar de los derechos humanos. Es un valor moral y jurídico esencial que existe por el solo hecho de ser ontológicamente una persona. Por lo tanto, el derecho reconoce y garantiza esa calidad, la calidad de persona. Es el núcleo esencial del ordenamiento jurídico civil que caracteriza y distingue a la persona humana como un ser humano portador de derechos y deberes fundamentales que merece y brinda respeto. Entonces ahí es donde surge precisamente el derecho a la igualdad, el reconocimiento de la diferenciación y la diversidad para aplicar esa igualdad en términos de equidad. De la palabra respeto. La palabra respeto es la veneración, acatamiento que se hace a alguien, miramiento, consideración, deferencia. Es un valor que permite que el ser humano pueda reconocer, aceptar, apreciar y valorar las cualidades de su prójimo y sus derechos. Es el reconocimiento del valor propio y de los derechos de los individuos y de la sociedad. De tal manera que en una sociedad democrática, justa, igualitaria y equitativa, el respeto a la dignidad es un juego de valores que no puede separarse, no debe separarse y debe de ser el punto de partida para el desarrollo social. El respeto a la diversidad también implica, por lo tanto, la comprensión y la valoración de puntos de vista, comportamientos y necesidades de las personas en todos los ámbitos. Respetar la diversidad implica reconocernos y reconocer a los demás como seres humanos únicos,
dignos, diferentes, pero con igualdad de derechos. Respetar la diversidad es aprender a respetar la diferencia y aceptar que no importa ninguna condición, como sexual, de creencia religiosa, color de piel, económica, capacidades intelectuales, físicas, afiliación política, género, gustos, preferencias, etcétera. Entonces, es respetar la diversidad porque cada persona es única, pero tiene derecho en términos de justicia a ser reconocida como tal y en términos de derecho a ese trato igualitario. El respeto a la diversidad es, por lo tanto, una habilidad interpersonal y se puede definir como el entendimiento de que las personas participan de manera paritaria en un mundo ético común en virtud de su condición humana, al tiempo que se reconoce esa singularidad y diferencia de cada individuo. Por algo se llama uno, individuo. El respeto por la diversidad va más allá de la tolerancia y la comprensión. Implica reconocer y promover activamente el valor igualitario de las personas sin condescendencia y atendiendo a esa diversidad para que esa dignidad sea esa parte fundamental que nos permita dar ese trato justo y equitativo a las personas. Respeta los derechos de las personas con diversidad funcional. Aquí vamos a ver algunas tesituras del término diferencial de diversidad. En este caso, las personas con diversidad funcional son personas con discapacidad. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en el inciso E de su preámbulo, reconoce que la discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre personas con deficiencias y barreras debidas a la actitud y el entorno. O sea, no nada más es de lo que la persona está dotada por sí, sino cómo en los ambientes de desarrollo se pueden obstaculizar estas necesidades diferenciadas que no les permiten desplegarse o desarrollarse plenamente a las personas dentro de su propia diversidad. Los estados parte adquieren la obligación de promover, proteger y garantizar el disfrute pleno de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales de las personas con discapacidad mediante ajustes razonables y la accesibilidad necesaria para lograrlo, utilizando el máximo de los recursos disponibles y en caso de que estos sean insuficientes, acceder a ellos en el marco de la cooperación internacional. Es decir, yo puedo solicitar como país miembro, como país sede de algunos convenios o tratados internacionales, en este caso el reconocimiento de personas con capacidades distintas, puedo solicitar recursos internacionales para dotar a mi nación de espacios y aditamentos y medios, y etcétera, que permitan a estas personas con discapacidad que a nivel nacional, a nivel internacional, se reconocen como casi el 15% de la población en general, en términos de equidad, todo lo que les permita desarrollarse plenamente a nivel social y convivir de manera justa en términos de igualdad de derecho con los demás. ¿Qué compromisos adquiere México en relación a estas situaciones? Pues nada más y nada menos que el 30 de marzo del 2007 y la ratifica el 17 de diciembre del mismo año, adquiriendo el compromiso de respetar, reconocer y garantizar los principios y derechos en esta convención, en su documento contenido. A partir de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad adquiere observancia obligatoria por las autoridades en los distintos ámbitos y órdenes de gobierno. O sea, no es una opción, es una obligación atender la diversidad. ¿De qué otra diversidad se puede hablar a nivel colectivo, a nivel social, a nivel comunitario? La diversidad cultural, por ejemplo, y está contemplada también como un derecho humano en todas sus expresiones, étnicas, lingüísticas, religiosas, de preferencia sexual, musical
y se considera esa diversidad cultural como un patrimonio inalienable de la humanidad, es decir, algo a lo que no se le puede hacer renunciar a nadie ni condicionar a nadie. Su preservación, su difusión, su respeto y su integración en el marco internacional de la sociedad es responsabilidad de todos los pueblos del mundo como elemento fundamental para el respeto a los derechos humanos, la promoción de la paz y el desarrollo de todas las personas. Entonces hay que reconocer a las comunidades indígenas, a las etnias, a su lengua, a sus usos y a sus costumbres como un derecho dentro de la diversidad cultural. La Organización de las Naciones Unidas aprobó en el 2001 la Declaración Universal Propuesta para la Educación, la Ciencia y la Cultura, que en UNESCO, mediante la declaración del 21 de mayo cada año, da lugar al festejo conmemorativo del Día Mundial de la Diversidad Cultural para el diálogo y el desarrollo. Se ha enfrentado esta diversidad cultural en las últimas décadas a su supervivencia derivada de las políticas globalizadoras, en las cuales, en vez de reconocer la multiculturalidad en las diferentes naciones que conforman el planeta, parece como si se quisieran aniquilar, como si históricamente, en vez de representar un valor para cada nación, representara un espacio vergonzoso de estancamiento social. Estas políticas pretenden una mayor homogeneización de las sociedades, ya que ven en esa diversidad cultural una amenaza para sus fines expansionistas, por lo que no reconoce o no admite costumbres locales que arraigan hábitos vinculados con la defensa de lo regional. Les digo, a veces les parece más digno de reconocimiento histórico un hecho vergonzoso que se tendría que ocultar o aniquilar. Esta intolerancia a lo diverso se convierte en causa de conflictos que van desde el ámbito de lo regional hasta el terreno internacional, ya que el deseo de unos es imponer a otros su visión del mundo y, por lo tanto, pues, imponer sus creencias, tradiciones, costumbres e idioma. Y entonces choca con el derecho de la preservación de estos espacios, de estas comunidades, y tratan de interpretar la realidad de diferente manera, a diferencia de quien trata de preservarlos para interpretar la realidad de acuerdo a su propia cultura, a su propio desarrollo. Bien, ¿qué nos queda entonces por hacer a nivel social? ¿Qué hay que promover a nivel de derecho y derechos en la sociedad? ¿Cuál es el papel de nosotros dentro de la sociedad para que estos derechos sean factibles? No es responsabilidad exclusiva de los estados, sí, como garantes están en la obligación, pero también es responsabilidad de nosotros como individuos. No perpetrar los abusos, no excluir, no discriminar, no identificar estas diferencias y en vez de trabajar en términos de equidad como sociedad, abusamos de esa diferenciación, nos apoderamos, nos empoderamos y hacemos más discriminatorias nuestras acciones. ¿Sí? Muchas de estas faltas son más individuales que colectivas. Y obviamente si sumamos las fuerzas, pues se adquieren a nivel de colectividad, a nivel social y se reflejan hacia el Estado. ¿Por qué? Pues porque la sociedad así lo quiere. Los estados tienen la capacidad legislativa para imponer normas de convivencia y coercitiva para sancionar los comportamientos que las incumplan. Pero esto por sí solo no garantiza la conducta social de respeto a los derechos humanos. Requiere también la asunción de este principio ético por parte de las personas en sus relaciones sociales. O sea, la sanción existe, la ley está, la sanción existe, pero ¿dónde queda la conciencia de los individuos para el bien actuar? La sociedad civil organizada, el tercer sector y otros agentes sociales juegan un papel decisivo en la tarea por su capacidad de influencia sobre los individuos. Es decir, ¿qué tanto mi familia y la convivencia al interior de mi hogar y mis grupos de relación influyen a nivel social para que en cada individuo yo reconozca esa diversidad como personas con su propia dignidad, con sus propios derechos y esa
como un ente históricamente valioso para cada nación, que les dota como sujetos de derecho al darles un igual valor intrínseco. En su actuación cotidiana, la sociedad civil organizada debe actuar para superar situaciones de injusticia y discriminación que los hacemos vivenciales del uno a uno, pero después se hacen cultura a nivel de los países. Las minorías y las personas excluidas que socialmente tratamos de hacerlas invisibles. ¿Qué papel juegan las organizaciones sociales? Pues elevan al escenario público un discurso de los derechos humanos, práctico, responsable y accesible desde diversa perspectiva, e incorpora a los grupos vulnerables en la elaboración de propuestas sobre los cambios necesarios. Es decir, los organismos sociales no gubernamentales a veces alzan más la voz en representación de determinados grupos o colectivos y llegan a incidir en las políticas y en la toma de decisiones para la atención a estas diversidades. Hacen propuestas de innovación social mediante la creación de modelos de actuación, cuya eficacia ha sido aprobada y probada en el espacio social micro y proyectando su posibilidad de solución en un espacio social más amplio, es decir, en lo macro social. Entonces, el reconocimiento a las organizaciones sociales no gubernamentales en la representación de grupos minoritarios que se encuentran muchas veces en franca desventaja histórico-social. El compromiso de los derechos humanos es un compromiso ético de la sociedad civil por una sociedad democrática, respetuosa, tomando en cuenta las diferencias, respetuosa con las diferencias, capaz de trabajar para buscar salidas o realidades de exclusión, discriminación e injusticia, tanto de las personas como de los países, emprendedora en la búsqueda de puntos de encuentro social frente a situaciones contradictorias que conllevan a conflictos. Esto viene en muchas de las convenciones de derechos humanos. ¿Qué papel juegan las instituciones en la promoción del derecho y los derechos? Bueno, pues los derechos humanos en la actualidad, tratados en el plano internacional, logran que salga a la luz esa exigencia de asegurar una protección en primer lugar en el ámbito nacional impuesta específicamente por cada estado. En el caso de nuestra nación, pues en el artículo primero constitucional se pone patentemente, efectivamente, esta necesidad de trabajar en el derecho a la igualdad, la no discriminación, la inclusión y el descartar la discriminación, atendiendo a la integridad de las personas, atendiendo al derecho a su dignidad. Se constata efectivamente que un verdadero Código Internacional de Derechos Humanos ha sido elaborado, en tanto que una red de órganos se ha puesto en funcionamiento progresivamente en el seno de organizaciones tanto mundiales como regionales. Sí, existe ya mucho avance a nivel legislativo, pero hay que llevarlo a la vivencia social, por conciencia real, en un imaginario que nos permita visualizar a futuro que ese reconocimiento a la diversidad opera en cada espacio de nuestra nación y que nosotros como individuos tenemos que ser responsables a este respecto. La expansión de normas y procedimientos internacionales puede incitar a la opinión pública y a los medios de prensa especialmente a considerar que son la comunidad internacional y las instituciones que ya ha creado las principales y directamente responsables de la puesta en funcionamiento del respeto a los derechos humanos en todo el mundo. A punto que hoy escuchamos corrientemente la pregunta, ¿pero qué es lo que hace la ONU para garantizar los derechos humanos en tal o cual país? Como si la Organización Mundial fuese directamente responsable de los derechos humanos y de las violaciones a los mismos dentro de las fronteras de un Estado. Bueno, el organismo está, pero ¿qué hace el Estado como nación, como garante? Pero lo más importante es ¿qué hacemos nosotros como sociedad? Es el Estado, a través de sus diferentes instituciones, el primer responsable de la garantía de estos derechos respecto de sus propios ciudadanos
y de toda persona sometida a su jurisdicción. Se afirma en la Carta de las Naciones Unidas, en cuyos términos se enuncia: todos los miembros se comprometen a tomar medidas conjuntas o separadamente en cooperación con la organización en vista del respeto universal y efectivo de los derechos humanos y de las libertades fundamentales. Los múltiples instrumentos internacionales relativos a los derechos humanos que desde ahí se han adoptado tanto dentro del marco de las Naciones Unidas y de sus instituciones especializadas como de las diversas organizaciones regionales apuntan a definir concretamente los compromisos de cada Estado en instituir los mecanismos de control. Pero, como lo dice en párrafos anteriores, no es suficiente con legislar, no es suficiente con sancionar. Hay que trabajar en la conciencia de las personas, hay que trabajar en nuestra conciencia de clase para hacer patente el ejercicio de estos derechos, reconociendo esa diversidad y reconociendo la distribución justa de acciones y tareas que nos permita a cada uno en nuestro propio plano social ser igualitarios y equitativos. Pues muchas gracias. Este tema incita mucho a la reflexión. Consulten en términos generales toda la información ofrecida en los diferentes links que están anotados para ampliar esta información y que, bueno, con el cierre de este curso nos haya quedado claro que el derecho está ahí, pero las acciones en lo individual y en lo colectivo le darán vida. Gracias. Buenas tardes.